mecánica, de cómo conviertes lo que alguna vez consideramos debilidad en una ventana de oportunidad. Entonces, lo más importante en este escenario es el realmente qué hacer con ese momento, ese instante de partida que nos ha dado la existencia como tal. El cómo realmente... Espera un momento, estoy haciendo un pequeño ajuste. Entonces, como les iba diciendo, en, en todo esto, en esta mecánica del espacio de lo que se hizo o lo que realicé con respecto al confinamiento, me hizo darme cuenta de muchas cosas de gran relevancia e importancia. El cómo nosotros, en cierto modo de la realidad, tendemos a subestimarnos, tendemos a cuestionarnos de lo que realmente somos capaces o no capaces de hacer. Yo considero que el más grande juez, jurado y verdugo somos nosotros mismos. Para lo cual quisiera compartir el siguiente texto, el cual es una descripción a grosso modo de lo que sentí, pensé e incluso actué con respecto al desarrollar una nueva perspectiva de redacción, sobre todo en este arte y ciencia de la escritura, el cual lleva, bueno, valga la redundancia, el título es Hoja de Vida, el cual narra lo siguiente y dice así: ¿qué soy y quién soy? La resolución resulta ser tan compleja como simple, siendo mi naturaleza y razón de ser una compleja paradoja de multirrealidades, en cada escala de mi corta y extensa existencia. Me llamo Fernando Martínez Moreno, en términos legales, pero bajo mi nueva entidad artística literaria se me conoce como Santiago Testarossa. El motivo de ello tiene que ver con los principios por los cuales he sido criado y constituido como un ser o un individuo, como tal, mas sin embargo, en cada aspecto de mi pensar y sentir, mi naturaleza, mi esencia, mi mente, mi corazón y mi alma o espíritu se encuentran gradualmente y sumamente fragmentados. Algo quizás patético para algunos o petrificante para otros, pero la trascendencia de cada pensamiento y acción que ejecutó en mi andar del día con día radica en el modo, la forma y la manera con la cual mi torcida y bizarra naturaleza tiende a manifestarse tanto en lo individual como en lo colectivo. Desde mi edad temprana siempre he sido considerado por mis contemporáneos e iguales como una forma de existencia, pensamiento e instinto, todo un enigma de suma complejidad, algo realmente redundante en lo que respecta a la compleja condición humana, siendo un tanto irrelevante para unos, pero una fascinación obsesiva para otros más. De igual forma o manera, en escala de mi existencia, he tenido a destruir y a reconfigurar cada uno de los factores esenciales de mi condición, de forma gradual y ascendente, debido a que no podía conseguir el coexistir en una sociedad cada vez más carente de un sentido racional, en lo que se refiere a la diversidad del pensamiento y de los placeres de la mente, el corazón y el alma. Sin embargo, a pesar de muchos otros factores relacionados a la mecánica de mi existencia, siempre ha mantenido dos principios canónicos básicos, siendo la trascendencia y la supervivencia. En parte de mi búsqueda por hallar una razón múltiple de significados, bajo el apoyo y la tutela de mi familia y seres queridos, he experimentado diversas reflexiones y emociones en cada uno de los campos sociales relacionados hacia buscar el generar un marco de trascendencia significativo, en el cuadro de la realidad en la cual comparto de forma conjunta con la existencia de un todo y de la nada como tal. Por motivos relacionados con el amor y otras pasiones en mis días de juventud, fue encaminado a los senderos y enlaces de un mundo oscuro, lleno de melancolía,
a causa del inicio de la fragmentación de cada una de las fibras de mi ser, siendo llevado a un mar de pesadilla, desilusión e incertidumbre bajo el manto del ropaje de la tribu urbana. Para el final, cada éxito o satisfacción mundana había dejado de tener efectos significativos en mi ser, siendo cada vez más inmenso en un cóctel de agua venenosa, tragando tragos sumamente amargos, siendo cada sorbo una compleja agonía, terminando siendo un muerto en vida. El tiempo ha pasado, lo que a causa del proceso evolutivo, la esencia física del manto se había desvanecido, pero aún me encontraba en un destino incierto, lleno de emociones y sentimientos melancólicos en mi etapa universitaria. Por esta vez siendo potencializados por una inmensa ira y dolor, al no poder ser una entidad socialmente adaptable al entorno social en donde me encontraba caminando en aquel instante del espacio-tiempo. Al paso de mi andar por el espacio y del tiempo, mi naturaleza tendió a adoptar una nueva directriz, en lo que resultaba ser la búsqueda del hallar la paz a través del desarrollo de nuevo conocimiento, para generar una nueva forma de gestionar la naturaleza humana, al menos siendo yo un hombre de letras, así como de números, en términos convencionales un hombre de ciencia y de fe. De ahí que mi estancia comenzó a fragmentarse de forma drástica e inesperada, al poder hallar en una escritura un medio de escape, de alivio, a toda la fuerza caótica almacenada en cada una de las fibras de mi ya cansado y desgastado ser, a pesar de ser una entidad joven en términos de la biología y de la sociedad misma. Estando en un total desacuerdo con respecto a las perspectivas de mi marco de la realidad en términos académicos y sociales, me dispuse a establecer mi propia encomienda, mi carrera por el dominio del pensamiento y sentido cognoscitivo para alcanzar el transcurso de la supremacía, a modo de probarme a mí mismo, que por alguna parte de mi bizarro y enigmático ser aún poseía un poco de vida pura, siendo este último lo que me otorga de nueva cuenta mi humanidad, la cual había quedado en el olvido, siendo esto mi mayor tormento en noches de lluvia y melancolía, al creer ser despojado de cosas o situaciones de aspecto irrelevante hoy en día. Hoy, en el gran sendero del conocimiento y de la existencia, siempre he degustado de una buena compañía, de la cual poder reflexionar y sentir de nueva cuenta la calidez humana que hace tiempo dejé de sentir, como una forma de vida sensible. Pero el mayor ideal que siempre me ha definido a pesar de mi extraña naturaleza siempre ha sido el de la libertad, así como principio, como ideal, como meta final, al menos para lo que respecta a mi ser individual dentro y fuera de mi irracionalidad e irracionalidad conjunta. Pero ¿qué es lo que ha implicado el desarrollar o el constituir en lo que hoy en día me ha convertido la resolución hasta este planteamiento? Yace en el amor y en la fe, con la que siempre he tenido por parte de mi familia y seres queridos, pero principalmente a Dios, quien me ha dado la dicha de poder contar con una imaginación y características las cuales me han dado la facultad de crear, desarrollar una ventana o umbral hacia una realidad o mundo alterno, al cual he venido caminando. Esto quizás en compensación a mi soledad escolar, o algo mucho mayor. Lo anteriormente manifestado me lleva a recapitular en que en los años presentes he conseguido el desarrollo y la publicación de diversos materiales escritos, tanto para el ámbito de la ciencia así como de la literatura. Cada una de mis obras representa una extensión de mi ser, la cual constituye cada una de las vertientes de mi pensar, sentir y actuar, en diversas situaciones en las cuales promuevo diversos elementos de la racionalidad e irracionalidad, a modo de constituir la gran matriz de la realidad múltiple, siendo este último el bastión e indicio de lo que aspiro a generar tanto para mi ser individual como en lo colectivo. En resolutiva, el sendero de mi existencia se encuentra sumamente marcado por una infinidad de contradicciones, tanto en esencia como en naturaleza, siendo esto último la clave esencial de los dones, poderes y habilidades con las cuales he sido bendecido y homenajeado a cada instante. Aunque en una parte de mi existencia aún no contaba con una conciencia plena en elementos de suma virtud,
Esto es todo, al menos por ahora. Con este presente texto que acabo de compartir con ustedes, me siento sumamente contento y a la vez satisfecho con respecto a dar este punto de entrada a esta manifestación de lo que yo tenía almacenado durante cierto tiempo determinado. Pero lo más importante de todo esto ha sido el poder compartir esto con todos y cada uno de ustedes. Realmente el aprender a volver a sentir ese sentir humano. Y más en estos tiempos donde realmente ha fallado mucho o palidecido un tanto esa sensibilidad cognitiva de nosotros como personas, como individuos, conformantes parte de una sociedad. Pero aquí la cosa o el aspecto más relevante sería qué es lo que estamos haciendo ahora, por qué estamos luchando, por qué estamos aquí. Realmente lo que en su momento consideré como una forma de aliviar toda esa mezcolanza de emociones, percepciones y reflexiones es más bien quizás el no solamente liberarlas de una manera mundana, de una manera exponencial, sino el darle una causa, un sentido, un propósito desarrollado y sumamente sistematizado, el realmente hacer algo con un orden y un método, hacer contribuir con todos y cada una de las entidades con las cuales en mi caso me he topado y generar ese marco, ese legado, el legado de una realidad múltiple debido a que todos formamos parte de una historia individual, una historia colectiva, historia que en ocasiones se convierte en leyendas, en mitos y en otras derivaciones, incluso haciendo un tanto más poético en términos de lo romántico, de las pasiones, de todas esas mezcolanzas de elementos y factores que componen nuestro psique, nuestro espíritu. Ahora un punto también a considerar es el por qué nosotros como seres humanos tendemos a ser a veces obstinados incluso con nosotros mismos. ¿Será nuestro ego? ¿Nuestro miedo? O quizás sea una mezcolanza de los dos o de ninguno de ellos dos. Realmente en ocasiones no solemos actuar con cierta lógica, tanto que nos dejamos guiar por nuestros instintos más primitivos, nuestras necesidades básicas. Aunque siendo que nosotros nos manejamos en términos de la teoría en un conjunto de una racionalidad conjunta, en ocasiones discrepa mucho con nuestros actos. Actos que nos han hecho recapitular lo que pensamos incluso de nosotros mismos. Realmente uno no se conoce, no acaba de conocerse a sí mismo, porque a veces uno llega a sorprenderse consigo mismo. Y en ese plano considero que es de las cosas más significativas, incluso más de para someter a tela de juicio. Aunque realmente, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? O lo que buscamos, o más bien qué es lo que queremos, qué es lo que aspiramos, lo que soñamos, lo que decidimos, el porqué de ello. Realmente lo hacemos por amor, por temor, por dinero. ¿Cuál es la verdadera causa yacente de todo esto? ¿Cuál es el motivo real del por qué nos mecanizamos?
¿Por qué actuamos bajo una mecánica simple o conjunta? ¿Cuál es el trasfondo de ello? Realmente nosotros, ¿qué tan auténticos somos como individuos? ¿Qué tan congruentes somos con nosotros mismos y con los demás? Todos estos planteamientos fueron los que en su momento yo me realicé a partir de reflexionar sobre acciones o pensamientos de las cuales no me enorgullecen, mas sin embargo tengo que aceptar esa verdad, sea buena o mala, para bien o para mal. Ahora, con respecto a lo que yo le planteé con ustedes al principio de estas transmisiones, fue el compartir una antología. Pero no solo es una antología como tal, son un total de 3 antologías. Sin embargo, tal como todo aspecto existente debe tener una contrapartida, una contraparte, así estas antologías representan un complemento, una no puede ser explicada ni razonada sin la otra. Por ello es que las dos antologías que están por llegar hablan sobre este mismo mecanismo, sobre a veces de la línea del espacio-tiempo, de este tejido de cuando se estira o se contrae la línea del tiempo, en múltiples facciones, en varios patrones. Esto también, tras el momento de haber desarrollado esta mecánica, me conllevó a pensar si realmente comúnmente la literatura nos la manejan, al menos de lo que yo poco he llegado a leer o mucho, comúnmente manejas un aspecto lineal, un aspecto de un principio y un final. Pero para este ejercicio, tomando en consideración lo que he vivido, incluso las cosas que me apasionan, tales como la cinematografía en términos de cómo manejan la trama o la teatralidad de los eventos, las antologías tienen eso de que estiran y contraen la línea del espacio-tiempo múltiple, la cual te cuenta un aspecto de un presente, un aspecto de un pasado y un aspecto de un futuro, el cual explica el porqué de las acciones, el porqué de los ideales, el qué es lo que los motiva o los hace cometer ciertas acciones, cambiar ciertos aspectos de su existencia, ya sea por vocación propia, por intereses simples o por intereses compuestos. Dirían, así funciona también la economía, pero ¿qué se le va a hacer? Con respecto al aspecto del paradigma, considero que es un punto de inflexión. Siempre el paradigma ha sido más un punto de inflexión que acentúa un margen de verdad hasta que llega algo innovador o algo distinto que llega a cambiar ese paradigma, y así sucesiva y sucesivamente, tal como en los ciertos videos sale sobre los estados de régimen e insurgente. Y eso es una parte de un bien o un mal necesario para que la vida siga existiendo. Ahora, con respecto al, a la trama, la teatralidad, de cómo los eventos se llevan a cabo, es fascinante el estudiar todos los actores, más allá de una escena teatral convencional, cómo todo va interactuando, todo va encajando en un mecanismo de engranaje prácticamente exquisito, una obra maestra, algo magnífico. Desde el engrane más pequeño hasta el más voluminoso, todos tienen un propósito, sin excepción alguna, el cual tiene que ir bajo una sincronización armónica, tal como el ritmo de una melodía. Por ello, cuando hasta el más pequeño y minúsculo engrane llega a fallar o a perder esa sincronía, es cuando nosotros empezamos a tener estos factores o estas problemáticas que pasamos en estos tiempos, e incluso tiempos anteriores, tiempos previos. Y si no se soluciona o se trata de mejorar, será así en tiempos venideros. Ahora, por otro lado,
el hablar de lo que es todas estas cuestiones de la realidad, la existencia, el tiempo, el espacio, tiene que ver realmente cómo nosotros manejamos todas estas variables. ¿Qué buscamos nosotros con ello? ¿Qué queremos de ello? Porque a veces muchos reclamamos quizás a la existencia del por qué, pero la pregunta es, ¿por qué se le reclama tanto a la existencia? Más bien es, ¿qué es lo que podemos sacar de la existencia? Ahora me remito a ustedes, quienes me estén viendo, ¿qué opinan? Ya sea mediante el video o mediante el chat, me gustaría conocer su opinión. Ahora, pasando a lo que es la composición de lo que en su momento llegué a considerar un tanto más la narrativa, todo este aspecto de la mecánica, el motivo o la causa también, quizás manejando un tanto del aspecto del aislamiento, también es un punto de oportunidad, porque han salido muchos artículos, foros, programas de televisión, de YouTube, radio, hablando sobre los efectos perjudiciales de, de este aislamiento para algunos o varios de nosotros. Pero sin embargo, a pesar de los hechos recientes y de el margen de incertidumbre que nos crea la presente realidad, no debemos olvidar que no podemos perder la esperanza y la fe, tanto como en los capítulos de la antología, los personajes precisamente hablan de una problemática similar que los aqueja, mas sin embargo toman acción ahora que el problema ya existe. Ahora por otro lado, me pregunto, ¿estamos haciendo lo suficiente? ¿Es realmente suficiente lo que hacemos? A pesar de encontrar o acumular ciertos méritos. El aspecto más relevante de todo esto considero que yace en siempre mantener el temple, mantener ese aspecto de la sensatez, a pesar de ser personas un tanto impulsivas, arrebatadas, difíciles, en mayor o menor grado. Pero lo más importante de todo esto es el realmente mantenernos activos, mantenernos vivos, mantenernos honestos dentro de nuestra margen de ética y moral, ya que no somos incorruptibles, lamentablemente. Ahora con los hechos recientes con respecto, quizás un poco fuera de contexto del presente tema, es el cómo ahora con la propagación o más bien con el lanzamiento de la vacuna, que es un aspecto sumamente alentador. Sin embargo, nunca hay que bajar la guardia. Bajo ninguna circunstancia no podemos garantizar o asegurar que ya tenemos ganada esta batalla o esta guerra en contra del COVID-19 y de los estragos que ha traído con ella. Realmente aún estamos siendo probados como humanidad y como individuos. Ahora un aspecto fascinante de lo que es cómo cada quien ha asimilado dentro de su realidad el fenómeno del aislamiento me ha traído mucha satisfacción el ver que varios usuarios han innovado para consigo mismos, ya sea haciendo videos en YouTube, haciendo alguna otra actividad, escribiendo una novela, un libro, leyendo algún libro pendiente, incluso jugar algún videojuego que ya pasó el tiempo y no tuviste oportunidad de jugar, o hacer alguna actividad, no sé, recreativa, o ver aquella serie o película que siempre tuviste ganas de ver, pero por trabajo, escuela o por alguna otra índole no pudiste hacer. Entonces realmente es ver cómo acomodarse la situación, encontrar esa brecha de oportunidad
Y como dicen, esas oportunidades tienen que ser aprovechadas. Porque quién sabe cuándo se van a volver a presentar. Sé que el aspecto del COVID es un tema sumamente delicado, para lo cual me disculpo si llego a tocar la sensibilidad de alguno de ustedes como espectadores en este lapso. Pero también hay que recordar que todos tenemos que tomar parte de esta batalla, directa o indirectamente, y aportar ese mensaje, esos actos de esperanza, esos actos de fe, esos actos y saltos de fe y de racionalidad conjunta. Lo cual es la clave para nuestra supervivencia y nuestra trascendencia como individuos, como seres humanos, como parte de un todo y de una nada como tal. Otro aspecto que quisiera mencionar en esta transmisión es también el modo y la forma de cómo una historia, una narrativa es pronunciada, es manifestada. Por ello, si algunos de ustedes han dado cuenta, quienes ya estén en mis redes, sigan mis redes sociales. En mi cuenta de Instagram, cada que por ejemplo subo un video, hago un dibujo. Un dibujo un tanto burdo en términos gráficos, pero que mismo que redacta una verdad individual y colectiva de ese evento. Es el modo, la forma y la manera de narrar esa historia, ese cuento, esa novela, ese relato, el cual para la mayoría de muchos de nosotros quizás pase desapercibido, pero para otros resulta ser sumamente elemental. El hablar de todo ello me conlleva a reflexionar realmente qué es lo que haremos ahora que en esta etapa que llega a ser del post-COVID. ¿Qué es lo que vamos a tomar de esta era, de esta circunstancia conjunta? ¿Nos hará mejores individuos? ¿Nos habrá hecho ver con mayor claridad la verdad de las cosas? ¿O simplemente la indiferencia nos comerá vivos? ¿O esa carencia de calidez humana? Son aspectos sumamente relevantes, pero si uno se pone a pensar sobre ellos, creo que sí da un tanto de temor. Creo que igual o más que hacer eventos en vivo. En Instagram comentaba hace algunos días que esto de hacer un tanto en vivo esos eventos para mí es fascinante. Para algunos es temeroso, para otros lo tomarán de forma X, pero se me vino precisamente una frase de una serie de televisión que para quienes nacimos en el 89 para en adelante, ser mis contemporáneos no me dejarán mentir que nos tocó ver esa serie de televisión de Sabrina la bruja adolescente. A mi consideración bastante chistosa y duró bastante tiempo, pues, todo lo que recuerdo yo de mi primaria. Hay un capítulo que decía precisamente hablando de esta serie clásica de los años 90. Decía cuando ella enfrenta precisamente su miedo a hablar en público. De un discurso que ella habló precisamente sobre un tema de las matemáticas. Y ella se ve forzada a enfrentar a su miedo para poder ser escuchada y poder trascender en su comunidad escolar, tanto igual para consigo misma. Y esos son los mensajes que quizás este tipo de series o de narrativas dejan en cada uno de nosotros. Cosas que en parte me inspiraron a hacer este tipo de material. Y el aspecto burdo cuando enfrenta su miedo, bueno, en términos de la comedia de aquella época, se aparece como persona su miedo de Sabrina. Y dice, vaya, mi miedo se parece mucho a Steve Bannon. Y le dice él, yo sé lo que es el miedo, créeme, hice televisión en vivo. Pero es que, ¿qué se le va a hacer? Pero pues es la verdad.
Pero también este ejemplo, aunque suene un tanto burdo o bizarro, resulta ser la verdad en términos del traspasar ese paradigma, de traspasar esos complejos que tenemos como individuos, mismos que nos hacen reflexionar el por qué hacemos lo que hacemos y el por qué lo hacemos, qué es lo que buscamos ganar con ello. De igual forma para las cosas que omitimos o las fallas que tenemos. El pensar solo en ello en ocasiones me ocasiona diversas lagunas de melancolía, de incertidumbre, un tanto más, ¿cómo se dice? Como de duda, sí, una duda sumamente compleja, una duda que a veces mientras más trato de despejarla, más enredado se pone. Sin embargo, lo más importante conlleva en el replantearnos qué es lo que buscamos y el por qué. Por eso quizás ese sea el motivo de que a veces nos perdemos en todo este mar de contradicciones sociales y perdemos el hilo o el camino que alguna vez nos trazamos seguir. Creo que en términos de la escuela pasa exactamente lo mismo. A veces como estudiante no cumplimos con una rutina, vamos, estudiamos, pasamos las materias, nos evalúan y al siguiente nivel. Pero dentro de la escuela, de la área académica y del aula, prácticamente convivimos en una segunda realidad múltiple dentro de las infinidades que pasamos desde que somos niños hasta la edad adulta y la que sigue. Pero realmente es fascinante comprender el entorno, el fenómeno mismo de la coyuntura. Recientemente en en estos días de estudio, estando yo actualmente cursando un postdoctorado, estaba redactando un artículo mismo que nos solicita la estancia de la importancia o la relevancia de la literatura y más importante de la escritura. No es secreto para la mayoría de nosotros que de las deficiencias de la mala comprensión lectora y de la escritura sobre todo. En su momento quizás a lo mejor no le damos la importancia que se debe, pero muchos autores han citado la relevancia de ello y el cómo esa ausencia de este elemento factor y variable de la lectura y la escritura en el individuo desde su edad temprana ha repercutido en su vida adulta, al no poder cuestionarse más allá de lo que es, al no cuestionarse el porqué de lo que está haciendo, ya que genera un pensamiento plenamente mecanizado y no genera un pensamiento cognoscitivo. Y no digo que el pensamiento mecanizado sea malo, sino que debe de ir equilibrado entre el pensamiento mecanizado y el pensamiento cognoscitivo y sentimiento cognoscitivo, esa percepción que nos hace ser humanos, que nos diferencia de un ser totalmente autómata. Por otro lado, si nos ponemos a desglosar a grosso modo, esto ya va un poco más dirigido a quienes están en etapas de nivel medio superior o superior, empezando la superior, o en cualquier ramo en que ustedes se encuentren. Es exactamente lo mismo. Vas y tú juegas tu papel como entrando, valga la redundancia, el aspecto de la teatralidad. Asumes el papel de trabajador, de alumno, de profesor, de padre, madre, de hermano, de novio, novia, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente hablar de cuál es el acto que vas a llevar a cabo en el día. ¿Cuál es el escenario que te toca interactuar? ¿Y qué es lo que puedes esperar de ese escenario? De cajón, como es la vida es una obra de teatro y también
como algunos otros dirían que es el juego de la vida, pero más que un juego es la teatralidad de la vida, porque la vida está compuesta de momentos, de instantes, de actos, de escenas, las cuales te conllevan a convivir o a interactuar con otros actores, mismos que también tienen su propio guión, ya sea que ellos lo hayan hecho, lo improvisaron, o alguien se los dio a fungir como tal. Pero realmente, si uno desarrolla a conciencia plena el pensamiento estilo cognoscitivo, se dará cuenta que realmente interactúas con n número de personajes. Como por ejemplo, si nos vamos a la escuela escolar, con el compañero que siempre se hace el gracioso, con el apático, con aquel que siempre busca llamar la atención, con el compañero brillante, con el compañero o compañeras que echan el chisme, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la diversidad del pensamiento, de la diversidad individual y colectiva, por la cual todos y cada uno de nosotros nos conducimos como personas dentro de nuestra civilidad o incivilidad. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista laboral, es exactamente lo mismo. Llegas, haces la jornada, te presentas, pero no falta que siempre llegue el compañero o compañeros para contarte las novedades del día, o si no es que tú les das cuentas también. Pero aquí el aspecto, se puede decir, de la temática es el qué es lo que esperamos de ello, qué ganamos con ello. Quizás muchos quienes sean más reservados dicen, ay, como que no me importa eso, o sea, son términos banales o mundanos. Pero si lo pensamos a fondo, es parte de un complemento. Porque si todo fuese realmente homólogo, la vida o la existencia sería mucho, muy aburrida. Más de lo que suele ser para muchos de nosotros. Pero al final de cuentas es parte de lo mismo. Realmente, ¿qué es lo que tiene una obra de teatro? ¿Qué es lo que lo hace ser único y digno de aplaudirse? Yo les pregunto a ustedes. En mi consideración personal radica en varios elementos, pero más que cualquier otro elemento en este escenario, radica en las lágrimas y risas, los aplausos, ese evento o elemento histriónico. O sea, es el teatro mismo. Por eso quizás, o no más bien, el teatro es uno de los grandes artes de la filosofía, quizás hasta de la teología misma. Ah. Ahora, pasando a otro punto dentro de este discurso, de esta conjunción de pensamientos, quizás de este debate a modo de monólogo, por así decirlo, también hay que ver la otra parte, cómo percibe uno la existencia, y más en estos tiempos, como un drama, como una comedia, como como un terror, como acción, como reencuentros de la vida, vaya conjunto múltiple de circunstancias y escenarios. Entonces realmente es fascinante ver cuántos escenarios ofrece la vida. Y ahora, ¿cuál te gusta más? ¿O cuál vas a escoger? Es cierto que a algunos nos toca por default iniciar en un plano, en otro, y sucesiva y sucesivamente. Pero más que nada, de todo lo que uno pueda hacer, decir o pensar, es
qué es lo que tú quieres y cómo lo vas a llevar a cabo. ¿Cuál es el plan de partida? El punto de partida. Realmente el, el factor que determina todo esto es uno mismo, a pesar de ser también influenciado de una u otra manera. Ahora también otro aspecto a considerar dentro de esta narrativa es el cómo nosotros como personas tendemos a manifestarnos, a expresar nuestras emociones. Casi la mayoría de los conflictos que uno llega a vivir como persona es cuando reprimes tu pensar, tu sentir y sobre todo tu actuar. El ser humano es plenamente una entidad sensible, por lo cual necesita descargar todas esa mezcolanza de pensamientos y reflexiones, de una manera o de otra. Mismo que hace que tenga esa necesidad de poder manifestarlo, ya sea en el arte, la pintura, la escritura, el baile, la danza, o para quienes sean más cerrados también hasta escribiendo artículos científicos, hablando de matemáticas, de toda índole. Y, y hablando de matemáticas, valga un ejemplo precisamente de lo que estoy mencionando ante ustedes, de la realidad múltiple. Por ejemplo, hay un ejemplo que para mí es sumamente llamativo y precisamente basado en una película que algunos de ustedes ya les he mencionado, para quienes no, me remito a la película de nombre El hombre que conocía el infinito. En esta película se habla sobre la vida de Ramanujan, un hindú que, a pesar de no tener una educación formal como tal, demostró ser un genio, una persona brillante en el ámbito del desarrollo de las matemáticas, de las funciones y particiones. Pero él consiguió afortunadamente el apoyo de otro hombre brillante llamado Hardy. Entre ellos colaboraron para desarrollar la teoría de Ramanujan, para poder comprobar esa verdad. Y dentro de esa comprobación, hablando de las series infinitas que ella manejaba, maneja un ejemplo un tanto básico de aritmética, pero sumamente consistente para explicar el por qué existe la realidad múltiple en términos de la matemática. El ejemplo dice así: mira, vamos a poner el número 4. ¿Cuántas formas hay para sumar el número 4? Dice 1 más 1 más 1 más 1, 3 más 1, 2 más 2, 2 más 1 más 1 y 4. Entonces hay 4 o 5 formas de sumar el número 4. Todos llevan al mismo resultado, 4. Pero las causas o las circunstancias para llegar a este resultado fueron totalmente distintas. Esto va aunado a la teoría de combinaciones. Tú pones un factor o un número al azar, lo transmutas por n número de posibilidades y cuántos resultados te salen. Es algo infinitesimal. Así es como funciona realmente la existencia. Por ejemplo, tú como individuo tomas la decisión de hacer o no hacer algo. Tomas la decisión de estudiar ingeniería o estudiar una licenciatura. Tomas la decisión de trabajar en un aeropuerto o, o ir de viaje para conocer el mundo. O así, tomas diferentes decisiones. Pero cada decisión que tomamos, desde el momento que nos levantamos, cambia y forja una realidad. Una realidad que en efectos coyunturales con otros factores
te trajo lo que es tu resultado, lo que tú buscabas o esperabas, o viceversa, lo que no esperabas sino buscabas. Pero otro aspecto también a considerar dentro de todo este escenario es cuántas combinaciones te salen por individuo. Desde el momento que naces, que empiezas a sacar tu conciencia. Ahora, multipliquen esa combinación por una comunidad. Ahora multiplíquenlo por toda una nación. Y ahora multipliquen eso mediante toda la humanidad, a través del tiempo y espacio. La realidad como la conocemos fue el resultado de n cantidad de decisiones por diversos elementos protagónicos, entidades protagónicas, de mayor o menor relevancia, pero nunca de relevancia nula, eso jamás. Desde los grandes héroes que forjaron las naciones hasta las personas que con su día a día llevan el sustento a su familia, o desde aquella persona que nos ayuda despachándonos el alimento, desde el agricultor, desde el pescador, desde cada persona de actividad que en su actividad desarrollar, desde el niño que nace, contribuye a ese forjamiento de la realidad con ese factor de decisión, el cual se traduce como libre albedrío, siendo uno de los regalos más valiosos que se nos ha concedido. Entonces realmente la realidad que estamos pasando es precisamente el resultado de una serie de interacciones, para bien o para mal, un bien o un mal necesario. Sin embargo, son decisiones que tienen, como todos sabemos, o la mayoría sabemos, consecuencias benéficas y perjudiciales. Pero al final son consecuencias de lo que hacemos y no hacemos, de lo que decimos y no decimos, de lo que pensamos y no pensamos. Entonces, realmente el hablar de todo esto es sumamente, puede ser debrayante, puede ser paradójico, pero ¿hacia dónde vamos con todo esto? Yo les pregunto. ¿Vamos hacia todas partes? ¿O vamos o a ninguna? ¿O por qué hacer estas preguntas si conocemos las respuestas? ¿Por qué? ¿Para qué? Ese es el máximo enigma a resolver. Eso se los dejo en encomienda. Espero poder recibir sus comentarios en este enlace y en el canal de YouTube, el cual añadiré este enlace junto con el texto que leí en un principio, que comparto con todos y cada uno de ustedes, y espero y sea de su agrado y podamos seguir creciendo juntos como comunidad, como legión de la realidad múltiple, en esta autoencomienda que me he propuesto como individuo, como mexicano y como ser humano, en este legado individual y colectivo que quiero dejar para todos y cada uno de ustedes, ya que ese es mi propósito, mi causa, es mi todo y mi nada, y yo se los dejo en encomienda. ¿Qué es lo que están dispuestos a hacer? ¿Qué es lo que al final de cuentas somos y seremos? ¿Cuál es la respuesta a ello? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Que tengan buena tarde y un buen fin de semana y nos vemos próximamente. Hasta luego.